¿Qué sería de la teoría sin la práctica? ¿Y de la práctica sin la teoría? Teoría en Movimiento es un podcast de NEDIF sobre educación física, recreación y deporte. El conocimiento de la biología humana debería ser fundamental en la formación de cualquier profesional de la actividad física. Les invitamos a explorar estos aspectos, comenzando desde lo más pequeño hasta los principales órganos. Intentaremos definir el por qué conocer la biología es clave para poder entender las bases detrás de cada plan de entrenamiento, el abordaje del movimiento, la prevención de lesiones y la optimización del rendimiento físico. Mi nombre es Daniel Leite, profesor de Educación Física, director de NEDIF, y junto a mi colega, la magíster en Educación Física Ana Ortiz, recibimos a la doctora deportóloga Laura del Puerto, referente de las áreas de Ciencias Biológicas de NEDIF. Ana, Laura, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Daniel, hola Laura, bienvenida. Hola, buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, como te decíamos recién. Y de acuerdo a la dinámica que hemos puesto a estos programas, vamos con la entrada en calor, ¿les parece? Perfecto. Como entrada en calor, queremos que nos cuentes, Laura, sobre tu experiencia en la medicina deportiva y qué fue lo que te llevó a optar por esa especialización. Bueno, yo me especialicé en 2013 en medicina del deporte, después de terminar la carrera de medicina general. En realidad estaba entre endocrinología y medicina del deporte y bueno, en esa época estaba entrenando mucho, era muy deportista, así que me terminé yendo hacia ese lado. ¿Entrenando mucho y muy deportista en qué? Claro. Nos dejás con la duda. Entrenaba atletismo en esa época, carreras 21, maratones. Upa. Entrenabas. Mucho tiempo para pensar a ver qué especialización seguir. Y era como lo más lógico, estaba más vinculado a mi quehacer cotidiano de entrenamiento, ejercicio, lesiones, y me terminé yendo a medicina del deporte. Bueno, perfecto. Linda entrada en calor, ¿no? Perfecto, sí. Vayamos continuando un poco la entrada en calor, ya metiéndonos en la parte central. Entrando en la parte central del capítulo de hoy, vamos a ir compartiendo experiencias de nuestros roles como docentes y como médica. Veremos cuál es la importancia que le podemos asignar al conocimiento de la biología humana por parte de quienes tenemos bajo nuestra supervisión la integridad de las personas que nos confían su desarrollo físico y deportivo. ¿Qué tenemos para compartir entre nosotros de eso? Laura. Bueno, básicamente porque conocer de forma general cómo está formado el cuerpo, cómo funciona, es esencial para entender por qué hacemos lo que hacemos cuando entrenamos a alguien, ¿no? Por qué se activan ciertos músculos, cómo se activan, qué demandas hay sobre ciertos órganos, qué órganos se solicitan en el ejercicio, por qué ocurren las lesiones, cuáles son las limitantes en el rendimiento de una persona. Por todas esas razones es básico que un entrenador o un técnico deportivo conozca las bases de biología. Bien, y un entrenador o un profe o un estudiante también que quiera empezar a meterse en esto del entrenamiento y cómo funcionan estos fundamentos biológicos en el ejercicio, ¿por dónde tendría que empezar? ¿Qué es lo primero o lo más importante que hay que comprender? Bueno, siempre que uno va a estudiar algún sistema complejo, como es por ejemplo el cuerpo humano, siempre conviene empezar por lo más básico. Lo más básico en el cuerpo humano es la célula. Si una persona entiende cómo funciona una célula, va a poder entender después cómo funciona cuando la célula forma parte de un tejido y cuando el tejido forma parte de un órgano, y va a poder entender cómo los órganos interactúan entre sí para generar el movimiento, la actividad física. Entonces, bueno, lo básico es empezar desde lo más chiquito que es la célula y de ahí ir estudiando los diferentes tejidos, órganos y sistemas de forma gradual. Excelente. A mí me ha pasado muchas veces que los estudiantes reclaman, ¿para qué quiero aprender a estudiar la célula? ¿Para qué quiero aprender a estudiar tejidos? ¿Cómo podríamos en forma práctica relacionar el concepto teórico de la célula, de los tejidos, de los órganos, a lo que vendría a ser el movimiento al realizar la actividad física? Bueno, sí, es lógico que una persona cuando lo que le interesa es la actividad física le puede resultar un poco tedioso o aburrido estudiar la parte teórica y la parte sobre todo de biología celular, que es algo que no podemos ver. Pero bueno, como les decía, es básico saber cómo ocurre una contracción, cómo llega el estímulo nervioso al músculo para que ocurra esa contracción, o cómo le llega el azúcar que comemos a ese músculo para que pueda hacer ejercicio.
Y luego sí, la persona cuando domina eso, bueno, va a poder entender por qué el corazón le late más rápido cuando hace ejercicio, por qué se acalambra, por qué se fatiga. Y bueno, y va a poder entender también por qué nos lesionamos, o sea, hasta dónde va a resistir ese tejido antes de romperse. Va por ahí la cosa. Bien, ¿y cómo podríamos llevar todos estos fundamentos teóricos a la práctica, ¿no? Partiendo del estudio de estos fundamentos y las bases de la anatomía y de la biología a elementos concretos. Por ejemplo, ¿se puede realizar a través de estudios de caso o tomar como ejemplos entrenamientos? Bueno, en las clases, por ejemplo, yo les hago un trabajo en que los alumnos tienen que pensar ejercicios que, por ejemplo, me involucren una contracción concéntrica del dorsal ancho. Entonces ahí tienen que aplicar el conocimiento teórico de qué es una contracción concéntrica, qué es un dorsal ancho y pensar en la práctica qué ejercicio van a aplicar. O qué ejercicios me hacen una tracción lateral del húmero. Y de esa forma van a ir relacionando conceptos de anatomía, conceptos de movimiento con conceptos prácticos y de los ejercicios que aplican día a día. Bien aplicado. Después la otra que podemos hacer también es una prueba de esfuerzo. Vamos midiendo la frecuencia cardíaca en reposo y a diferentes intensidades de ejercicio y vamos viendo cómo cambia. Entonces, bueno, ahí hay que aplicar conceptos de frecuencia cardíaca, de sistema cardiovascular, de parte de intensidad del entrenamiento y se puede ir razonando a partir de las bases teóricas qué es lo que está pasando ahí en el cuerpo. No dejo de pensar en lo que nos pasa a nosotros mientras vamos desarrollando las clases en ENEDIF, las distintas asignaturas. A mí me tocó durante mucho tiempo, dar estas asignaturas, ¿no?, de bases biológicas, hasta que por suerte llegó la especialista, la doctora Laura del Puerto, que tomó la posta y lo hizo mucho mejor. Pero, más para esa interna de entre casa, ¿con qué actitudes, compromisos o reacciones te has encontrado al momento del planteo de estos temas, específicamente en los estudiantes de las tecnicaturas en deporte? Bueno, en general lo que yo percibo es que se interesan, que tienen bastante curiosidad por la parte de biología. Algunos ya tienen cierta formación, que vienen del liceo con alguna base. Y sobre todo se interesan mucho más cuando empezamos con la parte práctica, cuando hay que vincular toda esa primera parte teórica con los conceptos y los movimientos que después van a aplicar en la cotidiana cuando estén trabajando. Muchas veces ellos también me plantean situaciones que han vivido, sea entrenando ellos mismos o con deportistas que entrenan. Y bueno, podemos analizar esa situación y ir generando conocimiento mismo en la clase. Bárbaro. Y bueno, en este podcast intentamos siempre que los temas que vamos desarrollando sean de interés general, que puedan incluir docentes, que puedan interesar a estudiantes, participantes de diferentes prácticas físicas. Entonces quería preguntarte qué estrategias podemos utilizar de repente como docentes o técnicos para que nuestros alumnos también se interesen por conocer esto de cómo funciona su cuerpo. Bien, creo que la mejor estrategia siempre es la educación, ¿no? Si una persona entiende que tener una sólida formación en biología después le va a permitir razonar e interpretar todo lo que ocurre a nivel de entrenamiento, lógicamente se va a interesar. Es mucho más interesante razonar que memorizar un plan de entrenamiento o memorizar números e intensidades sin saber realmente qué es lo que estoy haciendo. Claro. Y es importante una consulta médica previa. ¿Cuáles serían los impedimentos? ¿Qué nos podés decir al respecto? Porque hay mucho mito también en eso, ¿no? Sí, el tema de la consulta médica sí es indispensable, porque si bien el ejercicio y el movimiento es algo natural para el ser humano, estamos hechos para movernos y evolucionamos moviéndonos, muchas veces hay que iniciarlo o conducirlo con ciertas precauciones, porque claro, muchas personas empiezan a hacer ejercicios de adultos, vienen de años de ser sedentarios, tienen atrofias musculares, desbalances musculares, problemas de postura y a veces hay que tomar ciertos recaudos a la hora de iniciar o sostener el ejercicio. Cuando van al médico, lo ideal puede ser que vayan a un deportólogo, que es el médico que los va a evaluar de forma más completa, va a determinar si tiene que tomar alguna precaución o si tiene alguna contraindicación, que es raro que se contraindique 100% el ejercicio, pero podría pasar. Y después le puede brindar toda esa información al profesor o al entrenador para que tenga en cuenta todos los problemas que pueda tener la persona o cuestiones de salud y sepa dónde hacer más énfasis, qué ejercicios evitar, qué puntos tiene que fortalecer, etc.
Es re importante eso que traes, porque muchas veces los alumnos vienen a clase y es como que hay como un rechazo, ¿no? A ese requerimiento de la aptitud física para poder realizar ejercicio. Entonces, qué importante que como docentes tengamos claro también para fundamentar el por qué se necesita, ¿no? Claro, es un apoyo en realidad Claro. para el profesor. Y además después impedimento, que el deportólogo te diga no podés hacer ejercicio, es raro. Puede ser alguna enfermedad de base descompensada, una diabetes descompensada, una insuficiencia cardíaca. Obviamente le van a contraindicar el ejercicio en ese momento. Por lo general son impedimentos relativos. Por ejemplo, un epiléptico no es que no pueda hacer natación. No puede hacer natación si no está supervisado por el riesgo de convulsión, pero en realidad puede hacer natación. O bueno, un diabético puede hacer ejercicio siempre y cuando tenga su glicemia controlada. Si tengo osteoporosis no es que no puedo hacer impacto hasta cierto umbral. Y bueno, son precauciones que hay que tener en cuenta y que está bueno conocerlas. Sin entrar en temas de corporativismo, ¿no? Porque recién dijiste que se recomienda consultar al deportólogo o a la deportóloga. Y lo más frecuente es consultar al médico de medicina general. Y el médico de medicina general es el que dice, bueno, tenés estos niveles acá, estos niveles allá, te conviene empezar a hacer actividad física. Estamos hablando de la gente que empieza a hacer actividad física. ¿Cuál es la diferencia que te parece a ti que podemos compartir para darle la importancia a la palabra del deportólogo o la deportóloga, sin desmerecer obviamente la palabra del médico de medicina general, que es el primer nivel de atención? Bueno, es que en realidad no es que uno le saca el lugar al otro, por decirlo de alguna manera, sino que se complementan. El médico general puede hacer una evaluación general de cómo está la salud de la persona y después puede derivarlo al deportólogo si se va a realizar alguna actividad específica o de alto entrenamiento, o si la persona tiene una enfermedad y quiere una segunda opinión acerca de qué precauciones específicas tiene que tener. Entonces se puede hacer perfectamente una persona sana que no tiene enfermedades, la aptitud médica se la puede dar un médico general. Y después ya si hay que tener alguna consideración, está bueno que lo evalúe un deportólogo. Bueno, y a propósito de eso, ¿existen diferencias en los controles previos y en las medidas preventivas de lo biológico para algunas actividades físicas o algunos deportes en particular? Bueno, sí, hay deportes que nosotros le decimos deportes de alto riesgo, que ameritan hacer estudios un poco más exhaustivos. Por ejemplo, una persona que va a participar en alguno de estos deportes, que puede ser automovilismo, ciclismo, boxeo. Se le va a hacer una evaluación neurológica, a ver cómo está todo su sistema nervioso. Se le va a evaluar el campo visual, la parte auditiva, que son factores que le pueden afectar su rendimiento en caso de que tenga algún déficit, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en boxeo y en rugby también vamos a hacer evaluaciones neurológicas seriadas, porque son deportes que sufren golpes en la cabeza y en caso de que haya alguna secuela, alguna repercusión, hay que detectarlos a tiempo. Para deportes de resistencia, ciclismo, atletismo, es importante detectar una anemia incipiente antes de que le dé síntomas, cuando hay apenas unos marcadores biológicos que nos dicen estás en riesgo de anemia y actuar ahí. ¿No? Y después desde lo biológico, bueno, una embarazada tiene que tener ciertas precauciones. Obviamente le vamos a prohibir los deportes de contacto, los deportes que tengan riesgo de caerse. Cuando un niño quiere hacer ejercicio también, los niños son peores que los adultos para termorregular, para mantener su temperatura corporal en rango, entonces hay que tomar ciertas precauciones con niños. Si uno es hipertenso, no puede hacer ejercicios de hipertrofia. Esas serían como consideraciones puntuales para ciertas personas puntuales. Perfecto. A mí me gustaría que compartiéramos algunas experiencias personales desde nuestros roles, ¿no? Como hablábamos hoy al principio. Cualquiera de nosotros tres hemos tenido vasta experiencia, algunos más como deportista, como practicante, otro además como docente, otro además ahora con nuestra invitada especial como médico, como médica. Entonces, bueno, ¿les parece que compartamos alguna experiencia? ¿Quién empieza? ¿Yo? Me hacen señas las dos a mí. He tenido la posibilidad de poder, como deportista, entrenar algunos deportes todos vinculados al agua y a la náutica, y no siempre tuve la orientación adecuada en cuanto a las técnicas de entrenamiento y mucho menos en la parte médica, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, lo único que se exigía a nivel de profilaxis era la ficha, lo que se llamaba la ficha médica, ¿no? Donde uno iba y le hacían
algún examen clínico básico, y después de ahí para adelante, 2 años, volvés dentro de 2 años que te hacemos otra vez, te revisamos la dentadura, el análisis de sangre, orina y no mucha cosa más. Yo creo que eso ha ido evolucionando y me gustaría que conversáramos un poco de eso desde mi experiencia. No quiero contar anécdotas para no aburrir, porque no creo que haya mucha gente que le interese mi biografía, pero sí creo que a partir de estas anécdotas creo que ha habido una evolución importante en los controles médicos, y ya que tenemos aquí a Laura, también tú has tenido experiencia con equipos deportivos, con deportistas varios, no solamente como médica de consulta, sino también como responsable de la sanidad de equipos. Entonces, bueno, dejo esa planteada después que Ana plantee de su experiencia, para que tengas un rato para contestarnos o para deleitarnos con tus respuestas. No, yo simplemente me gustaría contar como experiencia positiva trabajando con plantel de natación, que siempre me dio muy buen resultado. La reunión de padres y madres, ¿no? Reunión con las familias previo al inicio del año de entrenamiento, y contarles qué es lo que entrenamos con los niños, a qué edades y por qué, para que vean también qué observar, ¿no? Y entrenar ese ojo para que no solo mire el cronómetro del niño, sino lo que está trabajando, a lo que estamos apostando a futuro. Y también con los adolescentes, de compartir el plan de entrenamiento y que puedan entender por qué ahora nadamos volúmenes grandes, por qué en otros momentos es más exigente, por qué tengo esa sensación de vomitar después de un trabajo lactácido, y cómo puedo de alguna forma sostenerlo o ir lavando mi cuerpo para que esa sensación se vaya yendo, por qué hacemos regenerativo después de una competencia, ¿no? Y esas cosas, y bueno, y poder charlarlo y compartirlo en estas edades les resultó súper interesante, y realmente facilitaba mucho poder aplicar las cargas en el año, ¿no? Porque veían que, bueno, que sus esfuerzos diferentes en el año iban apuntando a ese objetivo que tenían de mejorar su rendimiento. Sí, tal cual. Eso que comentás yo lo veía en deportistas de atletismo, de carreras de fondo, de maratón, que muchas veces los entrenadores les mandan el entrenamiento del día o de la semana y no se explica para qué son las cargas. Y el deportista tiene esa cosa de querer siempre ir a tope y dar el máximo, y si no terminas cansado no entrenaste. Y bueno, a mí me pasaba que yo, como tenía cierta formación ya en entrenamiento por medicina del deporte, respetaba, o a veces incluso hacía menos de lo que mandaba porque estoy cansada, hoy me voy a guardar. Y me costaba hacerles entender eso. Mirá que si hoy te mandó suave, hacelo suave, y si te mandó 10 kilómetros no hagas 12. Y tal, lo importante que es eso, cuando uno tiene conocimiento, después puede entender mejor por qué se le exige lo que se le exige, y obviamente después va a rendir más. Y después me pasó trabajando en equipos de fútbol con adultos, digo, jugadores ya de primera, que se lesionaban y no conocían los nombres de los músculos, de los huesos, no sabían el tema de la pisada, y que cuando yo les explicaba cosas quedaban copados y decían, ¿por qué no me explicaron esto en formativas? Porque ellos entendían que el cuerpo es su herramienta de trabajo, y cuanto más lo conozcan, mejor, porque lo mismo, mejor van a poder recuperarse de un entrenamiento si saben que entrenaron, y mejor van a poder prepararse para el entrenamiento de mañana si tienen como una idea también de conceptos de fisiología, de anatomía, de qué tengo que comer, cuántas horas tengo que descansar, todo ese tipo de cosas. Está bueno eso. ¿Y nombraste el equipo de fútbol masculino? Masculino, sí. Bueno, ya que estamos, contarnos un poco de tu experiencia como médico deportóloga mujer a cargo de la sanidad de un equipo de fútbol masculino, porque es todo un tema también, supongo. Bueno, sí, no, en realidad hay muchas mujeres ya, actualmente, ¿no? Antes capaz que era más un ámbito de hombres y solo hombres. Ahora últimamente se ven muchas más mujeres deportólogas en clubes de primera, y yo siempre lo viví con mucho respeto de parte de los jugadores, mucha confianza también, mucha alianza. A veces teníamos como que ocultarle un poco al técnico que cierto jugador estaba con alguna carga, porque si no tenía riesgo de que no lo pongan, y a la vez hablar con el jugador de cuídate, no te pases, cualquier cosa avisás si salís. La verdad es que se trabajaba lindo en fútbol. En próximo capítulo vamos a ir hacia el tema más de la fisiología, ¿tá? Pero una anécdota, a mí me tocó entrenar algunos años equipos de atletismo en la pista de atletismo, y en la clásica prueba lactácida son los 400 metros, y para entrenar los 400 metros hay que hacer trabajos que ampliaremos en próximos capítulos, pero me acuerdo una anécdota que era
en la pista de atletismo del Parque Valle de Montevideo, la pista Darwin Piñerúa, en la vuelta donde se dan los 200 metros para los 400 está la jaula de martillo, de donde se hace el lanzamiento de martillo. Y el clásico era, cuando los que estaban mirando veían el corredor pasar, ahí se le cayeron los baldes de mezcla arriba. ¿Por qué? Porque era el momento de la prueba donde supuestamente lo que se comentaba era que el lactato empezaba a hacer efecto y empezaba a endurecerse el cuerpo. Como preámbulo de lo que va a ser un próximo capítulo donde vamos a entrar a la parte fisiológica, ¿qué dato podrías darnos o qué receta podrías darnos para trabajar con los atletas, con los deportistas, cuando se hacen trabajos de esa magnitud y se generan ese tipo de sensaciones? Y bueno, lo que veníamos hablando, explicarles, mirá, vas a usar tal sistema fisiológico que te dura 20 segundos. Vos sabés que a los 20 segundos te vas a morir, te vas a cansar. Y así el deportista lo está esperando, cuando pasa, no se asusta, sabe que me está pasando esto y bueno, tengo que seguir y responder de tal manera. Yo creo que para mí el conocimiento es tremenda ventaja para un deportista. Totalmente de acuerdo. Y para que el deportista conozca, tiene que conocer los docentes, ¿no? Los que están a cargo, que lamentablemente no todo el mundo tiene la formación adecuada, por eso insistimos tanto en este tema y creemos importante incluir este tema en esta serie de podcasts que estamos realizando. Como parte central estaríamos terminando por acá. Nos quedan para próximos capítulos otro tipo de intercambios, pero bueno, entraríamos a la parte de vuelta a la calma, ¿les parece? Bueno, y como vuelta a la calma, queremos jugar un poquito contigo, Laura, un ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Estás lista? Vamos. ¿Alguna película para recomendar que tenga que ver con las bases biológicas y el movimiento? Bueno, está la película Gattaca, que es un poco vieja, pero trata sobre la modificación del ADN, generan superhumanos, entre comillas, que pueden ser más resistentes, más fuertes, que no presentan ciertas enfermedades. Y bueno, y está bueno en realidad el argumento porque lo que te hace pensar es cómo si vos agarrás un aminoácido, que es un pedacito que está dentro del ADN, que es una cosa microscópica dentro de una célula, vos podés generar una alteración enorme, como es, por ejemplo, que no tengas una enfermedad o que seas más rápido o más resistente o más fuerte o lo que sea. Impresionante. Bien, ¿y algún canal de YouTube o cuenta de Instagram que nos puedas recomendar? Bueno, cuenta de Instagram, hay una de un fisioterapeuta, se llama Skeptical Physio, que tiene unos posts muy interesantes, sencillos de entender, que habla sobre biomecánica, habla sobre cómo se usan los músculos, el rol de las fascias, los huesos, y también derriba muchos mitos con evidencia científica, entonces está muy bueno para seguirlo. Excelente. ¿Y algún libro o algunos libros? Bueno, hay un libro que se llama El Gen Deportivo, que está en español. Es un periodista y lo que hace es indagar acerca de grandes deportistas que hubo de nivel internacional y se plantea si es que tienen una ventaja genética en su ADN o si es que lo lograron por entrenamiento y disciplina, ¿tá? Y los compara con personas que no lograron destacarse tanto, ¿tá? Y se abordan también temas de lesiones, razones por las cuales ocurrieron las lesiones, habla sobre el sobreentrenamiento, te integra bastante lo que es entrenamiento, ejercicio, anatomía, está muy bueno. Qué bueno, súper interesante. Bien, para cerrar, algunos datos rápidos. ¿Podés dejarnos algunos datos o frases que consideres relevantes para ir finalizando este episodio? Bueno, les traje números, que me encantan los números. Bien. El cuerpo humano tiene más de 600 músculos. Si pensamos eso, es muy simplista pensar de que cuando corremos estamos usando el cuádriceps, los gemelos y los isquiotibiales. No es así. El ser humano es un ser súper complejo y que todo interactúa con todo. Músculos, tendones, fascias, aparato circulatorio, aparato respiratorio. No podemos reducir un movimiento o un entrenamiento a una articulación o un sector del cuerpo. Otro dato interesante, por ejemplo, el aparato respiratorio. Los pulmones, la parte más chiquita donde ocurre el intercambio gaseoso, se llaman alvéolos. Si nosotros agarramos un pulmón y lo estiramos, vamos a tener una superficie entre 70 a 100 metros cuadrados. Imagínense un pulmón del tamaño de una cuadra. Un montón. Todo ese espacio tenemos nosotros para intercambiar oxígeno con el ambiente y para eliminar CO2. Es bastante impresionante si lo dimensionamos tamaño cuadra. Realmente.
Y bueno, y por último, el cuerpo humano tiene más de 37 billones de células. Todas esas células, que nosotros estudiamos como una, pero están todas juntas y todas actúan juntas para generar un movimiento. Por ejemplo, patear una pelota, levantar una pesa, ir a hacerse un café. 37 billones de células. Es impresionante la interacción que tiene que haber para generar gestos que parecen muy simples. Una máquina perfecta que justamente rinde a la perfección cuando uno la cuida, ¿no? Sí, refuerza lo de lo complejo de comprenderlo y lo importante que es meterse en el tema. Bien, vamos llegando al final entonces de este capítulo. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Ya quedas invitada y comprometida para el próximo capítulo, donde abordaremos aspectos más de la fisiología y de la fisiología del ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Nos vemos el próximo. Bueno, y muchas gracias entonces a quienes nos están escuchando. Les invitamos a continuar explorando el mundo de la educación física y el deporte en próximos capítulos. Pueden seguirnos por Spotify, iVoox y YouTube, y pueden tener más información sobre Enedif en enedif.edu.uy o en Instagram enedif_Uruguay. Seguinos en Spotify e iVoox y suscríbete a nuestro canal de YouTube para conocer los nuevos episodios. Teoría en Movimiento es un podcast de Enedif realizado en los estudios de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Co-conducción, Daniel Leite y Ana Ortiz. Producción, sonido y edición, Leandro Fernández. Diseño y comunicación, Valentina Leite. Agradecimientos, Facultad de Información y Comunicación, Comisión SAMLA.